Primera de Samuel, ¿ya están allí? Voy a leer solo un verso y es el versículo número 1. ¿Están todos listos? Digan conmigo, hubo un varón. No dos, no tres. Hubo. Todo el mundo una vez más. Hubo. Mírenle a su vecino, díganle, hubo un varón. Dios puede hacer mucho con uno. Dios puede usar a uno, a un varón. Eso que dice la Biblia. Hubo un varón del Ramatín de Sofín. Usted ponga de dónde es usted. De Zacatecas, México. De dónde venga. O de Santa Tecla, El Salvador. Pero hubo un varón del monte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Voy a tomar este texto y hablar de ese varón y hablar de este varón, un varón poseído de Dios. Un varón poseído de Dios. Un varón es todo lo que Dios necesita y puede encender la llama de avivamiento. Un varón. Diga un varón. Oremos. Señor Jesucristo, háblanos en esta noche por los próximos minutos que vamos a estar aquí en este santuario. Gracias por cada varón presente que ha venido de diferentes lugares del área de la bahía, pastores que han venido, Señor. Que todo el mundo salga de este lugar con una nueva carga, una nueva visión, porque yo sé que aquí hay un varón, alguien que se va a ir diferente de este lugar si capta el mensaje esta noche. Y toda la gloria, la honra y la alabanza son exclusivamente para ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Y todos dicen amén. Oh, gritan amén. Fantástico, wow. Un fuerte aplauso al Señor antes de sentarse y alabanza de gloria a Él. Aleluya. Tomen asiento, por favor. Deben su atención por unos minutos. Voy a tomar unos 40 minutos, 45 tal vez en este mensaje. Pero es muy importante que los varones son clave en el avivamiento de estos últimos días. Y este hombre, este varón que acabamos de leer en 1 Samuel 1:1, indudablemente, y la historia en sí de todo el capítulo, cuando lleguen a casa pueden leerla, es una historia, una de las historias más fascinantes en toda la palabra de Dios. El personaje central de esta, si puedo llamarle comedia familiar, es el varón del que muchos de los presentes aquí esta noche saben poco o no saben nada de él. Su nombre es Elcana. No es muy popular ese nombre. Si yo mencionaría el nombre de Abraham, de Moisés, de Josué, de David, de Elías, de Pablo, de Pedro, wow, todo el mundo inmediatamente se les enciende el foco en la mente y dice, ya sé de qué va a predicar. Pero cuando menciono Elcana, aquí nadie se da cuenta qué irá a decir el pastor esta noche. El creyente promedio se queda en incógnita cuando hablamos de este nombre Elcana. Muy pocos saben quién es él y qué papel desempeñó en la historia bíblica. Y creo que es una de las razones por qué cuando Elcana hizo su aparición en las páginas bíblicas, lo hizo de una manera silenciosa y sin ningún aviso previo. Sin embargo, y eso es lo importante, él fue un esposo, él fue un padre de familia que causó un gran impacto, no solamente en su hogar, pero en el reino de Dios. Ahora, antes de continuar este pequeño mensaje, déjenme decirles en paréntesis que hay ciertas cosas en el mundo y en la vida en general que nunca van a necesitar reparación, simplemente porque nunca se van a dañar. Son cosas que van a estar presentes, desempeñando su función cada día cuando usted se levanta. Por ejemplo, el sol
usted puede contar que va a brillar el día de mañana. Aun cuando no lo vea a causa de las nubes, la luz del día es una señal segura que el sol no solamente se halla emitiendo su calor, sino su fulgor también, su luz. La luna, las estrellas se hallan establecidas en sus órbitas por la palabra de Dios y nunca han necesitado ni van a necesitar reparación. Dios las hizo y las hizo perfectas. Ahora hay otras cosas en la vida que una vez que se dañan no pueden ser reparadas. Por ejemplo, si usted derrama un vaso de agua en la tierra, no lo puede resarcir. Si usted rebosa un vaso de leche en el piso de su casa, no lo puede resarcir, no lo puede recoger. Se regó y se regó, se acabó. Si usted malgasta el tiempo no se puede recuperar. Según lo que pasó, pasó para siempre. Hay cosas que simplemente se dañan y no pueden ser reparadas. Hay otras cosas, en cambio, que si usted les da tiempo, se arreglan por sí solas. Los niños, las niñas, mientras se andan creciendo, 6, 7, 8, aún 9 años de edad, no se llevan bien los niños y las niñas. Se dicen cosas despectivas, aún en la escuela dominical. Pero más tarde, con el correr del tiempo, maduran y aprenden que nadie nació para ser una isla. Además, las niñas tienen asco de los niños, porque dicen que son sucios, que no se bañan, que les gusta meterse los dedos en la nariz, que tienen mal aliento, dicen, huelen mal. Y a veces es verdad. Y los niños de la misma manera piensan de las niñas. No les gustan a los niños, no, porque dicen, tienen microbios, gritan mucho, son lloronas. Pero esas cosas, hermanos, se arreglan por sí solas con el tiempo. Algo misterioso sucede cuando cumplen 14, 15, 16, 17 años de edad. Y las hormonas comienzan a reaccionar de una forma extraña en su cuerpo. Y toda esa actitud de rechazo se convierte en una atracción incontenible. Eso se arregla solo. ¿Cuántos creen eso? Un muchacho que se hallaba en high school, les voy a contar un pequeño cuento. Ya voy a predicar la palabra, tranquilo, estoy poniendo más. Un muchacho que se hallaba en high school le escribió un pequeño poema a una muchacha en su clase que él se sentía muy atraída por ella, y el poema decía así: los besos tienen microbios y yo odio los microbios, pero me gustas tanto que dame un beso. De todas maneras ya me vacuné. Hay cosas que se arreglan solas. Usted se corta con una navaja, se cae un hueso, se fractura uno de los huesos de su cuerpo. Eventualmente esas heridas y fracturas se van a arreglar por sí solas con el tiempo. Pero por último, hay cosas en la vida, y es lo que quiero hacer énfasis. Hay cosas en la vida que si el Señor Jesús no interviene y las arregla, van a ir de mal en peor hasta alcanzar el punto de irreparables. Y mantenga esto en mente, porque hay una razón por que acabo de mencionar todas estas cosas. Este varón Elcana, dice el verso 2 ahí de 1 Samuel 1, que tenía 2 mujeres. La una se llamaba Penina y la otra Ana. Ahora es importante enfatizar, porque miré a muchos decir amén. Es importante enfatizar, no sean ilusiones, ¿ok? Bigamia es un pecado detestable, es abominación delante de Dios. Hoy en día es una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. Ese es el plan de Dios para esta dispensación. Dios permitió eso en tiempos pasados, pero ahora no es permitido.
Y quiero que note el contraste que existe entre Ana y el Cana. El Cana prácticamente pasa por desapercibido en las páginas de la Biblia, mientras que Ana es un personaje, su esposa, muy popular. Estoy seguro que la mayoría de los presentes aquí han escuchado a su pastor o a otro predicador mencionar en sus mensajes en sinnúmero de ocasiones a Ana. Yo personalmente, cada vez que tenemos un servicio de dedicación de niños en nuestra iglesia, leo este pasaje de Primera de Samuel, capítulo 1. Y el enfoque o el énfasis siempre lo hago en Ana y no en el Cana, su esposo. Ana es la estrella del drama, hablando figurativamente. Casualmente la Biblia, cuando se refiere a Elcana, se refiere como el esposo de Ana. Y no creo que sea algo malo o raro que alguien se refiera a usted, varón, como el esposo de su esposa. Sin embargo, y seamos honestos, todos aquí en esta noche, sí le molestaría si cada vez que se refieran a usted lo hicieran como: él es el esposo de tal hermana. Porque si esta noche el pastor José Gama Jr. me hubiera presentado a mí delante de ustedes: quiero presentarte al predicador de esta noche, el esposo de la hermana Denise Limones, que creo que no me hubiera molestado mucho, pero después del culto le hubiera dicho: hey, yo tengo nombre. Sin embargo, en esta historia bíblica, para siempre, porque la palabra de Dios está establecida para siempre, el Cana se va a hallar en la sombra de su esposa. El reflector de luz principal siempre va a estar enfocando el rostro de Ana. Es muy posible. Ahora déjeme decir esto en paréntesis a todos los varones aquí esta noche: es muy posible, es decir, que no es un hecho, pero es posible. Tal vez el porcentaje es mínimo, pero es posible que su esposa, varón, sea más inteligente que usted. Es una posibilidad así chiquitita. No obstante, existe esa posibilidad. Es posible, y digo es posible, que ella sea más educada que usted. Es posible. Es posible que ella tenga una personalidad más atractiva, más magnética que la suya. Cuando ella entra en un cuarto, todo el mundo dice: wow. Usted entra y lo toman en cuenta. Es posible. Es posible, es muy posible que ella es una mujer más arriesgada que usted, varón. Yo sé que los varones tenemos un amplificador en la boca y decimos que somos los más fuertes, los que ponemos la cara para todo en el hogar, y le subimos el volumen. Pero cuando se presenta la oportunidad de patentizar esa valentía, no tenemos ni siquiera el valor de regresar a la tienda y reclamarle a la cajera el $1 que se le olvidó darle de vuelto. Y cuando usted llega al automóvil y se sube al carro y le dice a la esposa lo que había pasado, ella le va a decir: ve, regresa y pídeselo. Pídele el $1 que no tenía de vuelta. No, ya, $1 es $1, eso no significa nada. No. Tenga al niño, le tira al niño, sale del carro y entra en la tienda, Dios mío. Y se pasa la línea y todo. ¿Sabe qué? Mi esposo aquí, usted le debe $1 devuelto. Y viene al carro y le dice: aquí está. ¡Aleluya! Hey, pero nos sacamos, somos los más fuertes. Las mujeres, mucho. Gracias, hermanas, que me llaman ustedes. Estoy levantando. Deberían estar gritando amén. Aleluya. No les oigo decir impíos. Están intimidados por tantos varones. No se intimiden aquí. Las mujeres muchas veces son audaces como un león. Miren, ya dije amén. Sí, hay que darles ánimo. Mientras que los varones se quedan en el automóvil como gatitos indefensos. Cuando los hijos tienen problemas, y ya voy a cambiar el mensaje para que estén contentos. Ahorita estoy poniendo una fundación. Cuando los hijos tienen problemas en la escuela
y ella le dice, ve y habla con los maestros, habla con el director de la escuela. Él la mira a la esposa y le dice, ve tú a hablar con el director de la escuela. Tú sabes mejor cómo hablar con ellos. Y son las esposas, las mujeres que usualmente van a la escuela. Bien raro es el varón. Ahora, esto que me hallo a punto de decir, esto sí les va a doler un poquito a los varones esta noche. Ya les voy a predicar. Slow down. Tal vez les va a lastimar el ego un poquito. Les va a lastimar su machismo. Pero es muy imposible. Diga, es muy posible. Que ella gana más dinero que usted. No estoy diciendo que es muy imposible. Que el salario de su esposa es más remunerado que el suyo. Hay varones en este lugar que tal vez se hallan caminando en la sombra de su esposa a causa de eso. Ahora, habiendo dicho todo esto, la Biblia, la palabra de Dios no le da el derecho a la mujer a ser la cabeza del hogar. No importa si es más inteligente, no importa si tiene una personalidad más magnética que la suya, no importa si tiene un mejor trabajo que el suyo, el varón es la cabeza del hogar. El varón es el líder espiritual de la familia, o por lo menos debe de serlo. Es el sacerdote de la casa, es el pastor del hogar. Ahora, regresando a nuestro texto, debido a que el enfoque principal en esta historia se halla sobre Ana, muchos creyentes piensan que los dos primeros capítulos de Primera de Samuel se hallan específicamente describiendo la historia de Ana. Pero hermanos, antes de que existiera una mujer llamada Ana, existía un varón llamado Elcana, quien se hallaba desempeñando la función de esposo de una forma anónima o silenciosa. Sin embargo, sin la influencia de él, nada de lo que sucedió hubiera sucedido. Él apenas es mencionado 8 versos en la Biblia. Sin embargo, en contexto, esos 8 versos hablan volúmenes acerca del carácter de este varón. El verso 1 dice, hubo un varón. El verbo haber se halla conectado con un tiempo específico de existencia. Ni en otras palabras, lo que el texto se halla diciendo en sí es, hubo un varón para un tiempo específico. Y este varón se apareció, llamado Elcana, con un propósito divino. No nació en el mundo simplemente por nacer. Nació en este mundo con un propósito específico. En un tiempo exacto. Ahora la pregunta es, ¿a qué clase, a qué tipo de tiempo se está refiriendo? Y la Biblia nos deja saber esto. Déjeme explicar en qué clase de tiempo se apareció este varón llamado Elcana. Número 1, él apareció en un tiempo donde la anarquía se hallaba predominando en esa generación. No había rey en Israel, no había autoridad, no había leyes morales. Jueces 17:6 dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía como mejor le parecía. La anarquía prevalecía. El profeta Samuel fue el profeta en esos días. Es decir, que el pueblo se hallaba gobernándose a sí mismo. Es en ese tipo de tiempo en que se apareció este varón llamado Elcana. Algo parecido a los tiempos que nos hallamos viviendo nosotros hoy en día. Ahora, el nombre Elcana es un nombre hebreo compuesto, es un nombre hebreo compuesto. El vocablo el en el hebreo significa Dios, Él. Y déjeme darle algunos ejemplos de los nombres compuestos de Dios. El Shaddai, Él significa el Dios Todopoderoso. El Dios Olam, sempiterno, el Dios sempiterno. En nuestro texto, el Dios Cana, poseído o posesión de Dios. El nombre Elcana significa poseído de Dios. Digo, poseído de Dios. Un hombre poseído de Dios, un varón poseído
poseído, controlado, dominado, guiado por Dios. Un hombre inspirado por Dios. Un hombre motivado por Dios. Es lo que el nombre Elcana significa. Este hombre poseído de Dios, este hombre motivado por Dios, se apareció en un tiempo de crisis, en un tiempo, en una sociedad donde no había rey, donde no había autoridad moral. Hombres y mujeres se hallaban haciendo lo que bien les parecía ante sus propios ojos. Había anarquía en las calles de las ciudades, y fue en medio de ese mundo que estaba en caos, que estaba en crisis, que estaba confundido, donde Dios levantó un varón. No levantó una mujer, levantó un varón llamado Elcana. Y este varón entendió: yo soy un varón poseído por Dios, yo soy un varón controlado por Dios, yo soy un varón dominado por Dios, yo soy un varón dirigido por Dios. Ojalá que aquí en este santuario esta noche haya un grupo de Elcanas, de hombres poseídos por Dios, de hombres dominados por Dios, de hombres controlados por Dios. Si queremos alcanzar el área de la bahía, no va a ser a través de una dama. Dios puede usar una dama, pero yo creo que Dios quiere usar un varón. Un varón llamado Elcana. Un varón poseído por Dios. Hay muchos varones, pero no todos están poseídos por Dios. No todos están controlados por Dios. No están todos dominados por Dios, inspirados por Dios, motivados por Dios. No todos los varones tienen ese dínamo por dentro llamado Espíritu Santo. Un varón poseído por Dios. Y hermanos, Elcana entendió algo que muchos varones aquí esta noche no han llegado a entender todavía. Elcana entendió que no era suficiente estar poseído, controlado, dominado por Dios, sino que todo lo que él tenía, también tenía que estar poseído de Dios. Él dice: mi familia tiene que ser posesión de Dios. Mis hijos tienen que estar poseídos por Dios. Mis recursos, todo es posesión de Dios. Elcana estaba totalmente poseído por Dios. En la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, vemos como el Señor Jesús tuvo varios encuentros con hombres que se hallaban poseídos por espíritus inmundos. En Marcos 5:4 vemos un ejemplo de esto. Un hombre que lo ataban con grillos y cadenas, y por la fuerza del espíritu inmundo que lo poseía, él dice que hacía pedazos las cadenas. Los grillos los rompía como que si fueran en papel. Bueno, aquí tenemos un hombre que se haya poseído, no por un espíritu malo, pero poseído por el Espíritu de Dios. Y si un hombre poseído por un espíritu inmundo podía romper cadenas y hacer pedazos los grillos, cuánto más nosotros, varones, si nos dejamos poseer por el Espíritu Santo de Dios. Por el Espíritu Santo es Cristo Jesús, la esperanza de gloria en nosotros. Oh, yo quisiera mirar a un pueblo aquí esta noche, a un grupo de varones. Si un hombre poseído por un espíritu inmundo rompía cadenas, nosotros también podemos romper cadenas espirituales. Hombres poseídos por el Espíritu Santo pueden romper cadenas de depresión, cadenas de angustia, cadenas de carnalidad, cadenas de mundanalidad, porque el Espíritu que se halla en nosotros es mayor que el Espíritu que se halla allá afuera en el mundo. ¿Cuántos tienen el poder del Espíritu Santo en su vida? Hombres poseídos de Dios. Hombres poseídos, controlados de Dios, dominados por Dios, dirigidos por Dios. Hubo un varón llamado Elcana. Hubo un varón poseído de Dios. Hermanos, nos hallamos viviendo en medio de un mundo, una generación
que es autoposeída, donde lo único que le interesa es mi bienestar, mi carrera, mi vida, lo que a mí me conviene. A mí nadie me dice nada. Yo hago lo que yo quiero hacer. Nadie tiene que decirme lo que tengo y lo que no tengo que hacer. Un mundo controlado por un espíritu del anticristo. Y el Cana se apareció en un mundo similar al mundo en el que nosotros nos hallamos viviendo en este momento. Ahora, voy a explicarles algo que es muy importante en esta historia. Es lo que se estaba sucediendo en el mundo exterior. Anarquía, no rey, no control, no leyes. No respetaban a la policía, quemaban edificios, quemaban casas, robaban, homicidios, suicidios. Era un total caos en el que nació el Cana, igual como hoy en día. Pero hubo un varón. No un varón de todos esos quietos. Llegan el domingo a la iglesia y mi mamá decía, llegan con una cara de aguacero. ¡Aleluya! No aplauden, no hablan. ¡Aleluya! El Cana no, él está poseído por el Espíritu de Dios. Él tenía ánimo. Tal vez trabajó todo el día, pero podía alabar a Dios. Tal vez llegaba cansado al templo, pero podía levantar las manos al cielo. Tal vez había tenido problemas en el trabajo, dificultades, quién sabe. Pero cuando era el tiempo de dar gracias a Dios, él estaba listo para decir, aleluya, predíqueme, pastor, hábleme a mí, quiero ser ejemplo para mis hijos. No quiero que mis hijos miren que estoy poseído por el Espíritu Santo, y un varón poseído por el Espíritu Santo alaba, glorifica, muestra continuidad. No es alguien apagado, no es alguien es alguien que tiene fuego. Alguien diga aleluya. Vaya afuera, tomen asiento, afuera era un caos. Todo lo que estaba, pero eso no es todo. Eso de que el mundo allá afuera. Pero aquí nos revela algo la palabra de Dios. Cuando llegue a casa, lean todo el capítulo, no aquí en la iglesia, mientras el pastor está predicando, en la casa. Miremos ahora, ya sabemos lo que está sucediendo afuera, pero había algo que estaba sucediendo en la casa, en la iglesia, y eso es importante. El sacerdote que se estaba cumpliendo con las funciones ministeriales en el tabernáculo esos días era Elí, un varón llamado Elí. La Biblia nos dice en 1 Samuel 4:15 que Elí no podía ver, estaba ciego prácticamente en el aspecto físico. Y luego en el verso 18 nos declara otra cosa, que Elí era un hombre viejo y pesado, grueso. Otra palabra para eso es gordo. Nada en contra de los gordos, por favor. No sé ni cómo decirlo, hasta me da algo decirlo. Ya dije gordo, no está. Tranquilo, no estamos hablando de usted. Tranquilo. Suelte la panza, Dios mío. No, pero en el caso de Elí, la Biblia lo dice estas cosas. Y la razón por qué la Biblia es tan descriptiva del aspecto físico del sumo sacerdote de esos días, del líder espiritual, es a causa de que todas las condiciones físicas en el Antiguo Testamento son un tipo, un prototipo de las condiciones espirituales para nosotros en el Nuevo Testamento. En otras palabras, mirándolo por el lente descriptivo espiritual que se nos refiere aquí en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote Elí era un líder espiritual carnal. Dice la Biblia, era pesado, era viejo. Él se hallaba más preocupado por las cosas de la carne que las cosas del espíritu. Es lo que está implicando este texto. Luego estaba ciego, es decir, que había perdido su visión. No podía mirar nada hacia adelante,
Por lo tanto, podemos resumir diciendo que el sumo sacerdote, el líder espiritual de esos días, se hallaba consumido con las cosas de la carne y había perdido la visión y el propósito de Dios para su vida. Y no solamente eso, no solamente para el pueblo de Israel que él dirigía en el aspecto espiritual, pero aún para su propia familia. Él tenía 2 hijos, Ofni y Finis, quienes se hallaban ayudando a su padre en los asuntos ministeriales en el tabernáculo allá en Silo. Sin embargo, 1 Samuel 2:12 nos dice que eran hombres impíos, eran hombres mundanos y no tenían ningún conocimiento de Dios. Cuando les tocaba predicar, decían allá en el libro de Éxodo, dice que en el día de Pentecostés no conocían la Biblia. Dice la Biblia, dice que no tenían conocimiento. Claramente dice ahí. Y eran hombres impíos, carnales. Y los tenía su papá como ministros en la iglesia, sin tener una relación íntima con Dios. No oraban, no estudiaban las escrituras. Los hijos de Elí eran tan impíos. Él estaba tratando de ser candil de afuera y oscuridad en su casa. Dice en el verso 22 del mismo capítulo 2 de 1 Samuel que los hijos de Elí dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¡Qué cosa más terrible! ¡Qué cosa más horrenda! Y todo eso se hallaba sucediendo en el templo, en la iglesia. El espíritu de lascivia se hallaba suelto en el tabernáculo de reunión, y fue en esa clase de ambiente en que se apareció un varón llamado Elcana, un varón poseído por Dios. Te va a decir algo: un varón poseído por Dios no se deja influenciar por las situaciones externas ni tampoco por las situaciones internas. Un varón poseído por Dios es un varón con convicciones puras, convicciones santas, inamovibles. Den un aplauso al Señor si usted cree eso. Un ambiente donde en la casa de Dios se hallaba reinando el espíritu de apostasía, de perversidad moral. Afuera de la casa de Dios, afuera de la iglesia había anarquía. Todo el mundo estaba haciendo lo que querían hacer, y protestas y poniendo graffiti en las paredes. Anarquía total afuera de la casa de Dios. Hombres casándose con hombres, mujeres con mujeres, baños transgéneros, aborto al punto del nacimiento, opción de género a los 6 años de edad. Una sociedad que se hallaba ahogada en los placeres y en entretenimientos de este mundo. ¡Wow! Y fue en ese tipo que nació un varón poseído por Dios. Es todo lo que necesitamos en este momento, en este tiempo, hoy más que nunca. Es un varón poseído por Dios. No un varón que hable de oración, pero que ore. No un varón que esté más preocupado de lo natural y de lo terrenal y de lo mundano, pero un varón poseído por Dios, un varón que se preocupa más por cumplir con la misión y el plan de Dios para su vida. Un varón que ama a su familia, que ora por ellos, pone sus manos sobre sus hijos, los unge con aceite. Es un varón que camina en santidad, que camina en pureza moral. Es un varón ejemplar. Un varón poseído por Dios puede cambiar no solo su hogar, pero aún la iglesia donde es miembro, puede tocar su comunidad. Alguien puede levantarse esta noche como un varón Elcana, un varón poseído por Dios. Un varón, diga un varón poseído por Dios. No 100, no uno, solo uno hizo la diferencia. Había anarquía afuera en el mundo, había maldad, había caos y había confusión. Dentro de la iglesia había frialdad espiritual. Se necesitaba un culto de varones y se aparecían 2 o 3.
Nadie quería servir a Dios, había pecado en la iglesia. El líder espiritual estaba ciego, estaba carnal, no controlaba el hogar de él, sus hijos impíos, haciendo y deshaciendo dentro de la casa de Dios. Y yo me pongo a pensar esta noche que el Cana, cuando sus hijos comenzaron a mirar este caos espiritual en la iglesia, no movimiento del Espíritu Santo, no gloria de Dios, todos los músicos carnales, mundanos, ya el baterista con blue jeans, con hoyos en las rodillas, tocando en la plataforma, con camisetas, todo sport. Y los hijos comenzaron a mirar. Entonces me imagino, yo estoy leyendo entre las líneas antiguas. Ustedes no leen eso, pero yo sí leo. Y leyendo entre las líneas, yo creo que sus hijos comenzaron a decirle al papá, su papá, el Can, papá, ya no queremos ir a la iglesia. Porque papá, mire cómo están los hijos del pastor ahí. Mire cómo están. Mire qué hipócrita. Todo el mundo es hipócrita en la iglesia. Yo prefiero ir al parque, yo prefiero ir a hacer otra cosa, a pasear en el mall, que ir a la iglesia. Porque hay hipocresía, todo es frialdad, los cantos. Mire, el mundo está. Yo no quiero ir a la iglesia. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo. Porque en esa casa había un varón. Diga, un varón poseído de Dios, con autoridad espiritual. Él miraba la cara directamente a sus hijos y a sus hijas y le decía, ¿saben qué? No. Nadie va a ir a ningún otro lugar. Hoy día es día domingo, es el día del Señor. Todos vamos a ir asilo a la casa de Dios. Porque nosotros no vamos a la iglesia por la gente, o por el edificio, o por la música, o por ninguna otra cosa. Nosotros vamos a la iglesia porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y nuestro Dios es santo, y Él es digno de toda alabanza y adoración. Él es digno de nuestro sacrificio. Así es que todo el mundo se alista en esta casa y vamos a la casa de Dios. Vamos a cantarle a Dios, vamos a darle gracias a Dios que tenemos techo, que tenemos pan en la mesa, que tenemos ropa en el cuerpo, que tenemos salud. Alguien dale gracias a Dios si tiene salud, si tiene vida, si tiene pan, porque eso se lo dio Dios. Ese es un hombre poseído por Dios. Es un hombre poseído por Dios. Que nunca se les olvide este mensaje. Para que pueda regresar como el pastor Gama y decir, hace 32 años ya el pastor predicó un mensaje en un lugar de refugio. Ahí tengo las notas, se las voy a dar en estos días para que usted lo predique. Si él predica ese, diga, ese es del pastor. Pero ahí tengo las fotos de ese mensaje, las notas de ese mensaje. Para que no se les olvide. Un varón, uno, poseído por Dios. Tal vez no era el más inteligente, tal vez no era el más educado, tal vez no era el más rico en la iglesia, tal vez no manejaba un BMW, un Tesla, un Mercedes-Benz, tal vez venía en su chatarrita, pero estaba poseído por Dios. Tal vez ni siquiera tenía papeles, Dios mío, pero estaba poseído por Dios. Hermanos, tomen asiento. Estoy mirando aquí el reloj, no se preocupe, que yo también quiero ir a casa, tengo un día largo mañana. No, me caen 3 veces. Este es mi primero de 3 ahorita. Pero les voy a decir, es tan importante porque el caos afuera, caos dentro de la casa de Dios, y como que si eso no hubiese sido suficiente, tenía caos dentro de la casa. Problemas en el hogar, problemas en el mundo. Ucrania y Rusia están en guerra, que puede impactar al mundo. Una guerra cibernética puede empezar y no sabemos qué puede pasar. La gasolina está alta, el dinero a veces es apretado, pero no dejo de dar mis diezmos, no dejo de dar mis ofrendas, porque yo soy un hombre poseído por Dios. ¿Qué importa qué tan cara esté la carne? Prefiero no comer carne, pero dar lo que le pertenece a mi Dios, porque yo soy un hombre poseído por Dios.
rápido. Pero cuando usted es un hombre poseído por Dios, da, porque sabe que Dios le va a dar aún más. No importa el caos de afuera, no importa el caos de adentro. Mi pastor está aquí, ninguno así, gordo y ciego, carnal, no tiene ya visión. Estamos en lo mismo todo el tiempo. La música, ya no se siente la gloria de Dios. Caos afuera, debilidad, decaimiento espiritual adentro, y encima más llega a la casa. Diga, y llega a la casa. Tenía dos, una es suficiente. Llega a la casa y tiene a Ana y tiene a Penina, dice la Biblia, que tenía dos mujeres. Penina era una mujer muy fértil, era una máquina de hacer hijos, Dios mío. Pum, 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 caían todo el tiempo. Ana, la palabra de Dios nos dice que era estéril, no podía tener hijos. Y dice la Biblia en el verso 6 que su rival, es decir, Penina, la otra, la irritaba, se burlaba de ella, porque Jehová no le había concedido tener hijos, dice la Escritura. Se burlaba, la irritaba. ¿Quién sabe qué le decía? A mí me quiere más. Yo le puedo dar hijos y tú no. Y dice que la irritaba a Ana. Todo eso, sin duda alguna. Imagínense el drama que había en el hogar, la tensión. Usted solo lee una o dos palabras de la historia, pero estas eran historias de 24 horas al día. Todo lo que sucedía de entre las líneas, cuando él llegaba a casa, la tensión, la presión. Afuera en el mundo, caos, todo está caro, está trabajando duro, está trabajando fuerte para proveer a la casa, todos los precios están por las nubes, hay realmente una inflación increíble. En la iglesia, Dios mío, se ha perdido la visión, no hay espiritualidad, los líderes están haciendo y deshaciendo, y ahora llego a la casa y hay tensión. Tengo a dos que no se pueden ni ver en pintura y tienen que vivir en esa casa. Y déjenme sumarizar este mensaje pintándoles un cuadro, el escenario de todo. Él estaba creando hijos en medio de una sociedad impía, pagana, perversa. El sistema escolar no era confiable como hoy, porque había maestros que estaban enseñando a los niños. Ellos no tienen que vivir según su género biológico, sino que ellos tienen el derecho de escoger lo que ellos sienten ser. Si son niños, pero sin ser niñas, son niñas. Le estaban enseñando eso. Era una generación anárquica. Ya no, cuando la policía se acercaba a ellos, querían pelear, había muertes de policía, no respetaban las autoridades, hacían lo que bien les parecía ante los ojos de ellos mismos, entraban en los malls, cogían ropa y artefactos de la tienda y salían como que sin nada. En ese tiempo estaban viviendo. Anarquía se llama esto. Yo hago lo que yo quiero hacer y nadie me dice nada. Luego en la iglesia, todo lo que estaba pasando con el líder, con los líderes de la iglesia, en el santuario había apostasía, había mundanalidad, había carnalidad. Y luego, como que si no fuese suficiente, cuando llegaban a casa, después de un día arduo de trabajo, extenuante, hay dos esposas que lo están esperando y la una se halla llorando en la recámara, toda deprimida. No había comido nada todo el día. Se miraba enferma. Porque la otra Penina se pasaba atormentándola todo el día mientras él trabajaba. La palabra irritar ahí en la Biblia, en este texto es traducida la palabra hebrea que al español es decir drama. No estoy jugando. Ya me inventé esa parte. Pero eso que estaba sucediendo ahí era un drama total. Y con todo respeto a las damas aquí esta noche, todo el respeto a ustedes. Pero les voy a ser honesta, las mujeres son muy protagonizadoras de dramas, con mucho respeto a ustedes. Es decir, que la mujer es muy dramática, es la verdad. ¡Ay, no hagas eso! ¿Qué?
pero está tocando, no, tranquila. Pero de algo, le damos un grito a uno que lo dejan solo. Por nada. Es algo típico, así las hizo Dios. Y por eso es bueno en la iglesia, porque alaban a Dios con unos gritos, Dios mío, que nos ponen a una vergüenza. Está bueno, se alabando así, dame. ¿Todavía me quieren? ¿O ya no se enojaron? Ya se enojaron conmigo. Pero me invité a aplicar un culto de damas y las voy a levantar. Porque prediqué este año el culto de las damas ahí en Esparta. Y las levanté. Ahora las estoy tomando un poquito, pero las vuelvo a levantar. So, ya pueden imaginarse el drama que había en esa casa. Las discusiones, las palabras ofensivas, los pleitos. Ay, Señor. Y ahora este varón poseído por Dios. Porque es lo que va a tomar sobrevivir en este tiempo. Hay drama allá afuera, el peso de lo que estamos sintiendo en este momento. Todo lo que sucede afuera. Hay veces que todo lo que sucede dentro de la iglesia. Y los hijos están mirando y buscando cualquier excusa que mira para ya no ir a la iglesia. Y los padres y las madres sin desafío. Ahora, ¿qué hago? Porque miraron esto, alguien dijo algo de ellos, se ofendieron, ya no quiero ir a la iglesia. Son todas estas cosas. Pero un varón, problemas en el hogar, problemas en la sociedad, problemas en la iglesia, nada se ha marchado correctamente, pero lo único, diga conmigo, lo único que Dios necesita es un varón. Le voy a decir, un varón así, poseído por Dios, que pueda sobrevivir la presión externa, la presión interna, la presión del mundo, la presión familiar, la presión matrimonial, todo para sobrevivir ese ataque del infierno. Hoy en día vamos a necesitar varones poseídos por Dios. Lo único que Dios necesita para promover avivamiento en el hogar, avivamiento en la iglesia y avivamiento en el mundo es un varón poseído por el Espíritu Santo de Dios. Usted puede ser factor de avivamiento en su hogar, en la iglesia y en el mundo. Un fuerte aplauso al Señor. Año tras año, con toda esa presión, es un varón poseído por Dios. Amén. Él no tiró la toalla, él no dijo me doy por vencido, él no dijo bueno, si ustedes quieren quedarse en casa ahí, quédense, yo me voy a la iglesia solo. No, un varón poseído por Dios es con carácter. No insulta, no ofende, no agrede a nadie en el hogar, pero el Espíritu de Dios dentro de él le da sabiduría, le da paciencia, le da cordura, le pone las palabras correctas, da una influencia no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Tiene amor, tiene cariño, tiene flores para la esposa, tiene amor para los hijos, y dicen, ¿saben qué? Yo soy un varón poseído por Dios, y hoy si ha de ir a la casa de Dios, nadie se queda aquí, vamos todos, yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es un varón poseído por Dios. ¿Por qué no vino a la iglesia? ¿Dónde está su esposa? Estoy cansado, pastor. Y los hijos, no quieren servir a Dios. Estoy hablando literalmente como me responden a mí muchos. No están aquí los que me responden así. Ojalá yo estuviera. Pero así me responden. No, ya es que mi esposa. Casualmente el pastor estoy pensando en ya divorciarme. Eso le dicen. Pero hay un varón poseído de Dios, controlado por Dios, dominado por Dios. Todo el fruto del Espíritu sale del amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¡Wow! Él no se deja influenciar por la fuerza externa. La fuerza interna influencia todo lo que él toca. Y es la influencia del Espíritu Santo de Dios. El verso 3 nos dice que, diga conmigo, año tras año. Son las 7:30, 7:40 voy a parar. ¿Dónde esté? Diga, ¿dónde esté? Siéntese, por favor. Ya, donde quiero que se canse, ya voy a terminar, pero tengo 10 minutos todavía. El verso 3 nos dice que año tras año. Diga conmigo. Año tras año. Año tras año. Año tras año. Año tras año. Él no se cansaba. Poseído por Dios. Ya estoy cansado. Ya estoy harto. Pero un hombre poseído por Dios. Él ni siquiera vivía cerca de la iglesia y el galón estaba $5. Dice que el Cana subía de ciudad, subía, él vivía fuera de la ciudad, tenía que subir a la ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Dios del cielo. No tenía un automóvil impulsado con combustible donde usted se sienta, prende el aire, hasta le pone música y pone velocidad. No, tenían que caminar. Pero diga conmigo, año tras año. Casualmente ese verso ahí en el hebreo es lo que le llaman frases continuativas. Es decir, que no es ni uno o dos, es año tras año, y digamos, año tras año, año tras año, año tras año. Él no se cansó. Él decía, aquí está el líder espiritual, aquí síganme. Vamos a la... Pero papá, la iglesia está llena de... No vamos a ver a la gente, vamos a verlo a él. No vamos a adorar a la gente, vamos a adorarlo a él. No vamos a adorar a la gente, vamos a adorarlo a él. Tras año venía a la ciudad santa, asilo, y adoraba a Dios, traer sacrificios. Él no venía con las manos vacías. No, ya van a pedir dinero. Ya llegó la hora de los diezmos y ofrendas. Va a decir, hay muchos creyentes pentecostales, son tacaños. Y porque son tacaños no son bendecidos. ¿Sabes? Ya estoy viejo, ya tengo 60, va a cumplir 80 años, ya a esta edad ya, si no me quieren, hay otros que sí, hay otros que quieren oír este mensaje en todas partes del mundo, no solo muchos más. Si no me quieren a mí, que Dios los bendiga y a mí que no me desampare. Y él no estaba mirando que es que si damos diezmos, esos. Miren cómo vive el pastor. Pobres pastores. Yo ya estoy terminando mi carrera. Los que vienen detrás haciendo mucho por ustedes. Estoy cumpliendo 36 años de pastorear esta iglesia que estoy pastoreando hace mucho tiempo. Yo ya estoy saliendo. Me da pena por los que están entrando. Porque el desafío va a ser más grande. Pero si se logra, de alguna manera, levantar una gama de varones poseídos por Dios. Eso es todo. Porque si hubo uno, ¿qué haremos con dos? ¿Qué haremos con tres? ¿Qué haremos con cuatro varones poseídos por Dios? Podemos dar la vuelta a este mundo, podemos trastornar el mundo como la iglesia del libro de los Hechos. Estoy seguro que las dos esposas es tiempo de ir a la iglesia, tenemos que ir al cielo. Y ahí es que no iban, tenían que llevar sacrificios, bueyes, ovejas. Lo mínimo que alguien podía llevar un palomo, palomino, lo mínimo. Tenían que ir cargando cosas. ¿Qué es eso? Es la ofrenda para mi Dios. Ahora es fácil.
Lo único que tiene la ofrenda uno la trae aquí. Yo me voy sin ofrenda porque los $50 que tenía los tiré en la ofrenda. Pero es mejor irse así. Y unos hermanos reyes inspirados por Dios pidió 50, es lo que tenía yo. Es un varón poseído por Dios. La próxima pida a mí, porque aquí veo muchos que tienen, ya estoy mirando los bolsillos un poquito inflados. Todos esos de así que tienen ahí. No, eso no es para eso. Aprende a dar a Dios. Dios lo va a bendecir 1000 veces más. Siéntense, ya va a terminar. Dios mío, ustedes me están poniendo nervioso ya. Me están quitando mi tiempo. Me quiten el tiempo. Ya va a terminar. Estoy en la página 17 y tengo 40. No va a terminar todas. No va a terminar todas. Mejor voy a escribir un libro de esto. Que se lo lleven y lo lean bien. ¿Cuántos van a comprar? Un varón poseído por el Espíritu Santo. Y estoy seguro que las esposas, hermanos, no se sentían. Son las dos, hay riña entre ellas, no se llevan bien. La que es una máquina de dar hijos se vive burlando de la que no puede dar uno. Y ahí van. Un varón poseído por Dios. Ahora, en ese tiempo se permitían 2 esposas. Gracias a Dios, cada vez solo una es suficiente. Y era como 41 años, voy a cumplir de casado este año. Y gracias, Señor. No puedo decir gracias. Pero él va con 2. Las 2 riñen. Penina es una de esas que habla hasta por las orejas, va hablando en el camino, y la otra Ana ahí toda deprimida. Y ahí está en la mitad un varón poseído por Dios. 2 hijos vienen detrás, pero ahí va el líder espiritual. Hay problemas allá afuera, hay problemas en la iglesia, tengo problemas en mi hogar, pero yo soy un varón poseído por Dios. Y ahí va la esposa, los hijos, tal vez están en tensión, pero aleluya, a la casa de Dios vamos, porque tenemos que ir, porque es para nuestro beneficio. Y año tras año, mes tras mes, todos iban al tabernáculo en Silo para alabar y exaltar el nombre del Señor, porque un hombre poseído de Dios decía: no importa cómo se sienten, o cuántas riñas hemos tenido en casa, o qué tan mal se han comportado mis hijos, un hombre poseído de Dios tiene como prioridad para su vida y su hogar ir a la casa de Dios, porque yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Y cuando usted hace la casa de Dios su prioridad, hay milagros que suceden, las circunstancias cambian, sus hijos van a ser bautizados con el Espíritu Santo, sus hijos van a regresar a la casa de Dios, van a servir al Señor. Usted va a ser como Josué y va a decir: yo en mi casa serviremos al Señor. Es un varón poseído por Dios. Aleluya. Un padre de familia poseído, Dios no prioriza eventos deportivos. Y hermano, y sus hijos, es que tenían un partido de soccer. ¿Acaso que Dios lo mandó a usted a crear futbolistas? Hermanos, ¿dónde están sus hijos? ¿Lo han visto el miércoles? Es que justo a la misma hora tienen clases de karate. ¿Acaso Dios mandó a crear karatecas? Dios nos va a levantar hijos, hijas santas de Dios, que impacten este mundo, que sean hombres y mujeres puros y castos, luz de este mundo, sal de la tierra. Ya no les digo a ustedes, a muchos aquí que tienen 2 karatecas. Y se van a dar cuenta que no importa que si es el cinturón negro, con carácter usted no mata a ningún diablo ni a ningún demonio. Demonios de homosexualidad y de drogadicción no los mata con Lo que sí va a matar es un hombre poseído por Dios, lleno del Espíritu, que se agarre de los cuernos de la verdad. De aquí yo me suelto, mi hija va a servir a Dios, mi hijo no se va a suicidar, no se va a quitar la vida, no va a andar en droga, no, ellos van a servir
el verso 4 de ahí del mismo capítulo dice el Cana, ya no me quite tiempo. Este hombre poseído de Dios, cuando llegaba el día de ofrecer sacrificio, él le servía una porción a Penina, la mujer que era conflictiva, que todo el tiempo andaba mostrando su estómago, no dejaba de dar a luz hijos, una máquina de hacer hijos. Dice que su esposo Penina le servía una porción a ella, le servía es decir, les daba una ofrenda. Esto es para que des al Señor tú mismo de tu corazón. Y luego le daba a sus hijos y a sus hijas. A cada uno les daba su. Eso me acuerdo de mi papá el día domingo. Mi papá era, ok hijo, esta es tu semana. En Ecuador el dinero se llamaba sucre, y nos daba 10 sucres para toda la semana. Y con el sucre nos daba un sobre de diezmos. Y nos decía, hay una parte que no te pertenece a ti. Y aprendimos a dar diezmos desde que éramos niños, y ofrendas y primicias. Hoy en día, por eso toda mi vida, 16 años trabajé por la Coca-Cola. Dios mío, aprendí todo para Dios, todo. Cuando me retiré, parte de mi retiro lo puse en la iglesia del Señor. Compramos ese edificio. Cuando uno aprende, les enseña a los niños a dar. Les da todo el dinero y ni siquiera les enseña a Dios. Y cuando crecen van a ser como ustedes, duros para dar. Duros. Dice, les daba a cada uno la porción aparte escogida, otras traducciones eran doble porción. Cuando le llegaba a Ana, dice, Ana, yo sé que estás muy sufrida, a ti te voy a dar doble. Le daba doble porción a Ana. Wow, yo sé que estás herida, Ana. Yo sé que te sientes mal por la situación en la que te encuentras. La Biblia dice en el verso 10 que con amargura ella oraba en el templo delante de Dios con amargura, con una pesadez en su espíritu. Y el Cana en su intención de hacerla sentir mejor, dice en el verso 8, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida en tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ana está amargada en su espíritu, se sentía mal, ella deseaba tener hijos porque la esterilidad en esos días era considerada como maldición de Dios, y el tener hijos como bendición de Dios, porque en la mente de la mujer judía cada hijo que daban a luz venía a ser parte de la promesa que Dios le dio a Abraham, como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, así será tu descendencia. Y Ana se sentía miserable porque ella, al no dar hijos, no podía ser parte de esa promesa. Y hay cosas que solamente Dios, por eso les dije, hay cosas que solamente Dios las puede reparar. Hay milagros que solamente Dios los puede hacer. Hay situaciones que solamente Dios las puede reversar. En esta noche, un varón poseído por Dios va a decir, ¿sabes qué? Hay doble porción. Tenemos a un Dios que puede cambiar nuestra situación, puede reversar esta crisis en la que estamos viviendo. Y ese es el asunto. Y esto va para ustedes, damas. Esto les pone, siente para que las damas me miren, Dios mío. Porque eso les va a gustar a ellas. Esta parte es para ustedes. Ya es el final. Escuchen, damas, a esas alturas Ana aún no se hallaba poseída por Dios. Tenía un esposo poseído por Dios, pero su esposa no estaba poseída. Y es terrible cuando en la casa hay un varón poseído por Dios y la esposa, Dios mío. ¿Cuántos son los que se hablan? ¿Dios? Ya vieron muchos aquí también en la misma lucha todo el tiempo. Ana a estas alturas estaba amargada de ustedes. Era una amargada. Eres una amargada. No le digan eso a la esposa, aunque sea, no le digan, porque soy un varón poseído por Dios. Dígale, oh hija, eres una amarga dulce, mi amor. Pero no le digan nada más. Y no, el Cana le daba doble porción a ella.
Le daban todo el doble amor, doble atención, doble cariño, porque estaba sufrida de espíritu. Y ese es un hombre poseído por Dios, sabe cómo manejar sus situaciones en el hogar. Ahora, Ana y Elcana son representados por dos mujeres en el Antiguo Testamento físicamente, pero en el Nuevo es una representación espiritual, que nos dice que a veces las damas, nuestras esposas, pasan por temporadas donde wow, se sienten bien, pero hay temporadas que no se sienten bien. Y uno tiene que ser sabio y entender cuando la mujer es dulce como un caramelo, usted pégase ahí. Pero hay veces que no lo quiere ver ni en fotos, usted no se ponga a pelear ahí. Diga, ahora está como Ana, ayer estaba como Penina, todo dulce, pero ahora uno está, porque esas cosas de lo físico son representación del espiritual. Y Ana y Penina representan a nuestra esposa en nuestro hogar, no como dos, sino en el espíritu. Y hay veces que las esposas son dulces, ¿sí o no? Pero hay veces que avanzan con esto, no me mientan, me van a hacer enojar. Es simplemente así, es lo natural, así es la vida. No me toques, no la toques. No sea abusivo, sea un varón poseído por Dios. Y si no me toques, ok, mija, te dejo sola. Es un varón poseído por Dios, entiende las situaciones del hogar, las discierne, tiene un tacto para todas esas situaciones. ¿Saben qué? Puedo predicar 2 horas esta noche. Tengo tanto material aquí. Anyway, volvamos a las mujeres. Ana aún no se hallaba poseída por Dios. Y voy a hacer de este mensaje para las damas. El próximo año me invitaba a aplicar otra vez el espectro. ¿Ya les gustó? ¿Les gustó? Ahora, todos los años, el pastor me aplicar. Ok. Voy a hacerles un mensaje a ellas de este texto casualmente. Pero lo voy a expandir. Estos son aperitivo ahorita. Ana a esas alturas aún no se hallaba poseída por Dios. Aún, y aquí es el asunto, aún no había tenido un encuentro, diga conmigo, transformador. No ustedes, las damas digan, un encuentro transformador. Digo, con Dios, no habían tenido tanto. Son 8 ahí, pero son más, hablan más que ustedes. Hacen más bulla que ustedes. En ese momento Ana todavía se hallaba poseída con espíritu de amargura, de tristeza, de una autoestima bastante baja. Pero ahora aquí viene la transición, porque tenía un varón poseído por Dios como esposo, que la entendía, que conocía su situación, que le daba doble amor, doble atención en esos momentos bajos que ella experimentó. Ahora Ana mira a este varón poseído por Dios ir a la casa de Dios con sus ofrendas, con sus sacrificios, a pesar de todo lo que él estaba experimentando. Y ella entró al tabernáculo en esa ocasión y buscó un rincón en el altar. Voy a hablar de eso cuando predica las damas. Y comenzó a orar intensamente. Y si hay algo que me conmueve a mí todo el tiempo, es cuando hablo de la oración en rincones donde nadie lo ve. Es la mejor oración que hay. Es ahí donde Dios me habla a mí personalmente. Y Ana como que tenía eso y comenzó, buscó un rincón ahí, comenzó a orar intensamente. Dice la Biblia que lloraba en una forma profusa delante de Dios. Que cuando el sacerdote Elí, este hombre que había perdido la visión, este líder espiritual que no tenía ningún discernimiento de Dios en su vida, cuando la miró a ella actuando de esa manera, pensó que estaba ebria, pensó que estaba borracha, pero ella no se hallaba ebria con el vino que trae disolución. Ella se hallaba en ese momento ebria con angustia que había en su alma. Ella quería un hijo, ella quería que Dios le diera una criatura, y fue en ese momento que ella hizo un voto delante de Dios diciendo en el verso 11: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo
lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Va a ser nazareo desde el nacimiento. Eso es lo que produce un varón poseído por Dios. Aun cuando la esposa se halle pasando por tiempos difíciles, va a haber un milagro, va a haber un cambio. ¿Quiere mirar un cambio en su esposa? Ámela, atiéndala y entiéndala. Y el sacerdote Elí, con el poquito de unción que le quedaba en su vida, le dijo esto en el verso 17: ve en paz. Todavía tenía rezagos de un espíritu profético. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y Ana se levantó con otro espíritu. Había ese que se levantó y comió, no había comido. Por eso es que Elcana, su esposa, estaba preocupada, se miraba anémica, y dice la Biblia que no estuvo más triste. ¡Wow! Es lo que puede suceder en un altar de oración. Está pasando por angustia, está pasando por depresión. Vaya al altar de oración, agárrese de los cuellos, no se suelte hasta que Dios le dé la respuesta. El Dios de Israel, el Dios de los cielos y concede. Y eso es lo que quiero que capten esta noche: un hombre poseído de Dios. Y ahora Ana actuó, se llenó de Dios. ¡Wow! Se llenó del Espíritu Santo. ¡Wow! Y cuando se levantó transformada, ya no estuvo en amargura. Se levantó y quiso comer. Gozo y alegría. Llegó al hogar otra vez. Varones, no se den por vencidos. Porque cuando hay un varón, ahora todo cambia. Ahora no solamente hay un varón poseído de Dios, sino que también hay una mujer poseída por Dios. Y hermanos, un varón poseído por Dios con una mujer poseída por Dios producen un hijo poseído por Dios llamado Samuel. Samuel es tipo de avivamiento. Samuel es tipo de un despertar espiritual. Samuel es el hombre que Dios lo levantó y ninguna de sus palabras cayeron en tierra. Dice la Biblia que aún los perros ladraban cuando pasaban por las casas porque los respetaban. Yo quiero tener esa unción, que cuando lo vaya a visitar usted y tiene un pitbull, me miren a mí y digan: respeto esa unción, ni siquiera le voy a ladrar. ¿Cuántos quieren esa unción? Ese es el resultado de un hombre poseído por Dios, con una mujer poseída. Dios va a levantar a Samuel aquí en este lugar, uno pedido por Dios. Yo estoy pidiendo: Señor, danos avivamiento, danos un despertar, despiértame. Yo necesito en esta noche unos 100 varones. No necesito 100, necesito un varón